Muy bien, pues buenas tardes a todos. Hoy vamos a seguir viendo fracciones que pues empezamos a ver la semana pasada, creo. ¿Sí ven el pizarrón? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a ver las fracciones desde un punto de vista un poquito diferente que la otra vez. Entonces, bueno, pues digamos que tenemos un hilo de este tamaño. Entonces, las operaciones básicas que pues conocemos de las matemáticas son pues sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Entonces, sumar lo que es como pegar dos pedacitos juntos. O sea, sumar, digamos, si este pedacito midiera, ¿qué será? 5 y este 3. Entonces, 5 más 3 es eso que se ve ahí, que es como juntar los pedacitos, ¿no? Restar es, en lugar de agregar, restar es quitar. O sea, 5 menos 3 sería agarrar el pedacito de 3, quitárselo al de 5 y ver cuál es la diferencia. O sea, este pedacito de aquí, si el grande mide 5 y el de arriba mide 3, el pedacito que sobra es lo que es la resta. Con la multiplicación y la división, lo que significa es esencialmente estirar o encoger algo. O sea, digamos que tenemos un hilo de este tamaño. Entonces, si ese hilo lo multiplicamos, digamos, por 3, lo que significa ahí es que vamos a estirarlo al triple. Y en cambio, si lo dividiéramos, es la operación opuesta. ¿Qué sería lo opuesto de estirar? Encoger. Exacto, ¿no? Encoger. Entonces, si dividiéramos entre 3 ese pedacito, pues sería como partirlo en 3 y encogerlo a que ahora fuera del tamaño de uno de estos pedazos, ¿no? Ahí, se puso con flecha. No debería de tener flecha. Déjenme hacerlo sin flecha. Entonces quedaría de este tamaño, ¿no? Cuando multiplicamos, estiramos, lo hacemos grande. Cuando dividimos, es encoger. Eso es lo que significa dividir. No importa de qué tamaño sea lo que tenemos, ¿no? Si era de ese tamaño, al encogerlo entre 3, pues queda así. Si hubiéramos tenido este pedazo y ese lo dividimos entre 3, pues es la misma idea, es partirlo en 3 pedazos y encogerlo a que sea uno de esos 3 pedazos o a una tercera parte. Eso es lo que es dividir. Entonces, visto de esta manera, multiplicar es estirar y dividir es encoger. Entonces, una forma de escribir la división es como si fuera con fracciones. Por ejemplo, si queremos dividir 6 entre 2, normalmente en la escuela les enseñan a hacerlo así, con ese símbolo, pero en realidad ya cuando vayan creciendo, cuando estén en secundaria y en prepa, ese símbolo ya casi no se usa. En realidad, como se usa la división, es como una fracción, que puede ser así como en diagonal o en horizontal, así, ¿no? Es lo mismo. Entonces, estas cosas todas significan lo mismo, que se leería 6 entre 2. Entonces, una fracción es lo mismo que una división. 6 medios es lo mismo que 6 dividido entre 2. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si tenemos una línea que mide 6? Digamos que ahí son como 3, 4, 5, 6. Ahí mide 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué pasaría si lo viéramos como división? Partir 6 a la mitad sería quedarnos con la mitad de ese 6, que sería este pedazo. Ahora, ¿qué pasa si lo viéramos como fracción? Si lo viéramos como fracción está en medios, ¿no? Entonces eso nos dice que primero tenemos que partir a la mitad, pues los números que tenemos, que sería, pues ahí, ¿no? O sea, ahí son las mitades. ¿Sí están de acuerdo? Sí. O sea, las marquitas azules son todas las mitades.
Y entonces, si lo viéramos como mitades, pues tenemos 6 mitades, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si se fijan, nos dan el mismo número, ¿no? O sea, las 6 mitades es lo mismo que 6 entre 2. Entonces, en realidad, una fracción es exactamente lo mismo que una división. Ahora, visto de esa manera, por ejemplo, si agarramos el 5 y, bueno, no, a ver, el 5 no porque no se divide bien. Digamos que tenemos un 8 y lo dividiéramos entre 2. Eso también se puede ver de la misma manera que multiplicar a 8, multiplicarlo por un medio. En realidad, una multiplicación por una fracción de este tipo es lo mismo que dividir. Multiplicar 8 por un medio, no sé si se acuerdan de lo que vimos en fracciones la otra vez, pero significa que queremos la mitad del 8, queremos una mitad del 8. Y pues eso es lo mismo que dividir 8 entre 2, ¿no? O sea, es la mitad del 8 que pues va a ser 4. Entonces, la división se puede ver también como una multiplicación, siempre. O sea, por ejemplo, si tenemos un 15 entre 3, que nos da 5 de resultado, también podríamos escribirlo como 15 multiplicado por un tercio. Ambas cosas significan lo mismo. 15 entre 3 es partir 15 en 3 pedacitos, que nos da 5, y 15 multiplicado por un tercio significa que queremos pues agarrar una tercera parte de 15, que pues es lo mismo, que nos da 5. Entonces, lo que quiero es que una fracción siempre se puede... Por ejemplo, aquí que tenemos esta fracción, que es 15 tercios, podemos separarla y verla como 15 multiplicado por un tercio. Y eso siempre lo podemos hacer. Por ejemplo, si tuviéramos, digamos, 3/4, 3/4 lo que significa es esto, ¿no? Y eso lo podemos ver como 3 multiplicado por un cuarto. Vamos a ver cómo se vería ese 3 multiplicado por un cuarto. 3 multiplicado por un cuarto sería que tenemos 3 cosas y queremos una cuarta parte de esas 3 cosas. ¿Qué haríamos entonces? Pues partimos todo en 4 y nos quedamos con un pedazo. Entonces, esto de la derecha es como se ve 3 por un cuarto. Lo de la izquierda es como se vería 3 entre 4 o 3/4. Entonces, pues el chiste es que entonces una fracción se puede separar así de esa manera. Ahora, ¿para qué es importante ver eso? Vamos a hacernos unas cuantas preguntas. ¿Qué número, por ejemplo, multiplicado por 3 nos da 15 de resultado? 5. 5, ¿no? Está fácil. 5. ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 5 de resultado? 3 por... Por 1, pero sobran 2. Pero entonces no es exactamente igual, ¿no? O sea, claramente no es un número entero, porque justo si es 3 por 1, nos sobran 2. Pero si es 3 por 2, pues ya nos pasamos, ya estamos en 6. Entonces, pues tiene que ser un número que esté como entre el 1 y el 2. Y va a ser una fracción. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo encontrar esa fracción. Entonces, vamos a hacerlo como por pedazos. ¿Qué pasaría si tenemos una cosa que mide 3 y queremos estirarla hasta que se convierta en una que mida 5? Entonces, lo que vamos a hacer es primero hacerlo por pasos. Vamos a agarrar un paso intermedio, que va a ser que primero vamos a encoger de aquí a acá. Entonces, para llegar del 3 al 1, ¿por qué hay que multiplicarlo? ¿O qué operación hay que hacer para llegar del 3 al 1?
O sea, la pregunta ahorita es 3 multiplicado por qué nos da 1. Piensen en esto de estirar y encoger. ¿Qué tanto hay que encoger al 3 para que se convierta en 1? ¿Cuántas veces hay que encoger al 3? 3 veces. 3 veces, exacto. Entonces, eso podríamos verlo de dos maneras. Podríamos verlo como dividir entre 3 o podríamos verlo como, más bien, como lo vamos a ver ahorita, es multiplicar por 1/3. Porque, ¿qué pasa si el 3 lo multiplicamos por 1/3? Significa que tenemos 3 cosas y queremos encogerlo a una tercera parte de su tamaño. Entonces, pues va a quedar justamente del tamaño 1. O sea, va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo que si el 3 lo multiplicamos por 1/3 se convierte en 1? Sí. Ok. Y ya que hicimos eso, ¿qué operación? ¿Por qué hay que multiplicar ahora el 1 para que se convierta en 5? Por 5. Por 5. Exacto. Entonces, fíjense qué es lo que hicimos con el 3 para que se convirtiera en 5. Primero lo multiplicamos por 1/3 para que se convirtiera en 1 y luego lo multiplicamos por 5. Ahora, si quisiéramos juntar esos dos, el 1/3 y el 5, ¿en qué fracción se convierte? Fíjense justo en esto de cómo estábamos separando las fracciones aquí. O sea que una fracción como por ejemplo el 3/4, podíamos separarlo en 3 por 1/4. Pero también podemos irnos de regreso, ¿no? Si tuviéramos 3 por 1/4, nos quedarían 3/4. Si tenemos acá 1/3 por 5, ¿en qué se convierte? ¿Qué fracción quedaría? Esta de 5 por 1/3. ¿5 por 1/3? Ajá, si eso lo juntáramos como una sola fracción, ¿qué fracción sería? A ver, creo que vamos a regresar un poco más a esa parte. A ver, vamos a regresar a este ejemplo entonces. 3 multiplicado por 1/4 significa que el 3 lo encogemos a 1/4, ¿no? Y nos queda esta fracción de acá. A ver, entonces vamos a dibujar la que tenemos. Tenemos 1/3. A ver, perdón, espérenme un minuto. Si tenemos 1/3 por 5, pues eso significa que tenemos el 5 y queremos encogerlo a 1/3. Vamos a dibujar eso. Tenemos 5 cosas. Ay, perdón, se me movió. Tenemos 5 cosas y queremos una tercera parte de esas 5 cosas. ¿Cómo le haríamos para tener una tercera parte? Son 15 tercios, ¿no? Son 15 tercios, ¿no? No. A ver. Primero tenemos que dividirlo en tercios. O sea, bueno, más bien el 5 en total. 15 tercios equivale a 5. 15 tercios equivale a 5. Exacto. El Enteros. 15 tercios es igual a 5. Pero entonces, si queremos una tercera parte de eso, ¿cuántos tercios nos quedarían? Una tercera parte sería como agarrar una sola pieza de cada pastel, ¿no? ¿Están de acuerdo que esa es una tercera parte de 5? Sí. ¿Y qué fracción nos queda? 1 y 2 tercios. Sí, pero a ver, ¿Un dejémoslo. entero 2 tercios?
Un entero y 2 tercios. Pero ¿qué pasa si queremos contarlo? O 5 tercios. 5 tercios. Exacto. Dejemos 5 así. tercios. Exacto. Ahorita no vamos a Es usar. una... Entonces, fíjense qué es lo que pasó. Que el 5 como que se fue para arriba, ¿no? Y el 3 se quedó abajo. ¿Qué pasaría si ahora lo viéramos como un tercio multiplicado por 5? ¿Cómo se vería eso? Primero tenemos un tercio y lo queremos 5 de esos. Entonces ahí llevamos 2, llevamos 3 y luego nos faltan, ahí llevamos 4, ahí llevamos 5. Y nos queda pues lo mismo, ¿no? Nos queda 5 tercios. Entonces, lo que significa eso es que pues, o sea, esas fracciones se juntan de esa manera, ¿no? Si tienen una fracción que tiene un 1 arriba, pues es como si el número nada más se trepara ahí arriba y ya. Entonces, pues aquí, ¿qué nos queda? El 1 tercio por 5 quedamos que era 5 tercios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número que multiplicado por 3 nos da 5? ¿Un tercio? 5 tercios, ¿no? O sea, es el que tenemos aquí. 3 multiplicado por 5 tercios nos da 5. Porque en realidad es más fácil justo verlo por partes. O sea, el 5 tercios lo separamos en el pedazo de 1 tercio y en el pedazo de 5. Y primero, si hacemos 3 por 1 tercio, son los dibujitos que tenemos acá. 3 por 1 tercio nos lleva al 1 y luego por 5 ya nos lleva al 5. Entonces, el truco que estamos haciendo aquí es que cuando queremos multiplicar un número por algo para llegar a otro y no es un número entero, un truco es como primero bajarse al 1 y ya luego volver a subir hasta donde sea que querramos. Por ejemplo, vamos a ver otro. 6 multiplicado por qué número nos da 3. O sea, 6. perdón, no sé, pero creo que Por no. un medio, Bien, un medio, exacto. ¿Por qué un medio? porque 3 es la mitad de 6. No, Exacto. 3 ajá, es la mitad de 6. Bien, exacto. 3 es la mitad de 6. Entonces, multiplicar por un medio, acuérdense que es lo mismo que dividir entre 2. Entonces, pues efectivamente, nada más multiplicamos por un medio y eso significa que ya lo partimos a la mitad y pues ya nos queda el 3. Ahora, 6, ¿por qué número habría que multiplicarlo para llegar a 4? Ahí ya no va a ser tan simple, ¿no? Porque, pues si lo... ¿Eh? Por un tercio. A ver, casi. Va bien, es una buena primera idea, pero no exactamente. Porque si le pusiéramos un tercio, significa que lo queremos partir en 3 pedazos. Y si lo partimos en 3 pedazos, nos queda 2. O sea, si le ponemos un tercio, en ese momento nuestro pedazo mide 2. Entonces serían entre 2 tercios, ¿no? Exacto. Por, Como por 2 tercios. Exacto, nos falta un 2 para llegar al 4, porque si ese 2 lo multiplicamos ahora, más bien, exacto, si ese tercio del 6 que mide 2, si ese lo multiplicamos por 2 ahora, pues ya se convierte en 4. Entonces, primero tenemos un tercio para bajar a 2, luego le ponemos el 2 para subir a 4. Y entonces esas fracciones, si las juntamos, nos queda que es 6 por 2 tercios. ¿Sí les queda claro que un tercio por 2 se juntan y se convierten en 2 tercios? Sí. Bien.
Entonces, el truco es justo. Si no podemos llegar directo, bajamos hasta un número que nos sirva, que en este caso fue el 2. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahora 6 multiplicado por ¿qué número? Nos da 5. ¿Hasta dónde tendríamos que bajar ahorita? Tendríamos que hacer un 1 entre ¿qué? Si se fijan, no nos sirve partirlo entre 2 como en el primero porque nos quedaría un pedazo de 3. Y con el 3 no vamos a llegar al 5. Tampoco nos sirve partirlo o dividirlo entre 3 porque nos queda un pedazo de 2, pero con ese tampoco llegamos al 5. Entonces, si no lo partimos ni en 2 ni en 3, ¿entre qué otro número lo podemos partir? ¿No? ¿Entre qué otro número se puede dividir el 6 que no sea 2 o 3? 9. El 9 ya está. Entre 6 justamente, ¿no? ¿Qué me queda si multiplico el 6 por un sexto? Más bien serían 5 sextos, ¿no? Un sexto, Exacto, ¿no? sí. Porque con el 1 sexto, ahí nos vamos del 6 al 1. O sea, ahorita aquí llevamos un 1. O sea, como no nos como bajarnos al 3 no nos sirvió y bajarnos al 2 no nos sirvió, pues tenemos que bajarnos hasta el 1. O sea, multiplicamos por un sexto y ya nos queda 1. Y ya que tenemos el 1, pues lo multiplicamos por 5. Y entonces, pues ya la fracción que nos queda es 6 por 5 sextos. Y eso nos da 5. ¿Van bien? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, ningún. A ver, vamos a hacer unos cuantos más. 9 por ¿qué número nos da 12? ¿12 novenos? 12 novenos. Efectivamente. Esa sería una forma de verlo, ¿no? O sea, si lo separáramos por pedazos, o sea, lo más fácil es decir, pues nos vamos hasta el 1, o sea, dividimos entre 9 y llegamos al 1 y luego multiplicamos por 12 y pues ya llegamos al 12. Y no nos metemos en problemas, ¿no? Ahora, esa fracción en realidad se puede simplificar o se podría ver un poco más simple. ¿Se acuerdan cómo se simplifican fracciones que vimos en la otra clase? Podría ser 4 tercios, ¿no? Podría ser 4 tercios. Exacto. 4 tercios. Así es como se simplifica esto. Entre 3 y abajo. Ahora, visto de otra forma, ese 9 por 4 tercios que nos da 12, podríamos verlo de la siguiente manera. Pues primero el 9 lo partimos en 3 y nos queda 3. Y ya que tenemos ese 3, pues lo multiplicamos por 4 y nos queda 12, ¿no? Entonces, pues efectivamente, se puede hacer de diferentes maneras. Siempre pueden agarrarse directamente los dos números de ahí. Y, Profe, ¿y cuál es la mejor manera para emplearlo? Para emplearlo. Pues ahorita vamos a ver cómo para qué se usan este tipo de cosas. Eso es bien importante para cuando tengan problemas de... Profe, me di cuenta de algo. ¿Qué? Profe, me di cuenta de algo. ¿De qué? Me di cuenta de algo.
¿De qué te diste cuenta? Cuando hacemos eso, me di cuenta desde el problema pasado que el primer número se convierte en el denominador y la respuesta en el numerador. Exacto. Sí, justamente. O sea, el que tenemos acá va abajo y el que tenemos lado va arriba, efectivamente. Y esa es como una de las formas más fáciles de verlo. Ahora, no siempre es así, ¿no? O sea, digo, aquí si ya lo tenemos simplificado, como este 4/3, pues ya se ve diferente, pero en realidad es lo mismo. Pero sí, efectivamente, la forma más fácil de verlo es, pues, que es el resultado va arriba y por el otro que multiplican va abajo. Ahora, es muy importante que se aprendan, bueno, más bien que se acuerden de cómo lo hicimos, porque si no, si nada más se lo aprenden de memoria y no lo entienden bien, luego se les olvida cómo era y los ponen al revés y pues ya les sale todo chueco. Entonces, pues ahora vamos a ver cómo para qué se usa esto. Esto es para problemas de proporciones de diferentes tipos. Por ejemplo, digamos que tienen una receta, digamos que para un pastel. Entonces, digamos que el pastel es para 3 personas y entonces digamos que usa 2 litros de leche y digamos 1 kilo de harina y no sé, medio kilo de azúcar. ¿Qué pasa si nos preguntaran cuánto necesitamos de cada cosa para? Y vamos a ver como diferentes versiones de ese problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo para 12 personas? Ahí está medio fácil, ¿no? Si quisiéramos para 12 personas, ¿cuánta leche necesitaríamos? 24, no, Henry, no. 8 litros de leche. ¿Cómo saben que 8? Multiplicando todo por 4. Está muy... 2 entre 3, o sea que son 4 grupos. Y 4 por 2, pues es 8. Exacto. El grupo de 4 por 2, pues son 8 litros de leche. Entonces, también 4 por 1 kilo de harina sería 4 y medio kilo de azúcar, entonces serían 2 kilos. Bien. Entonces, está muy bien todo lo que están diciendo. Justamente el chiste es ver que tenemos 4 veces más. En otras palabras, lo que es súper importante aquí es esto de que estamos multiplicando por 4. Entonces, como la gente se multiplica por 4, todo se multiplica por 4 también. Entonces, efectivamente, los 2 litros de leche por 4 nos dan 8, el kilo de harina por 4 nos da 4 kilos y el medio kilo de azúcar por 4, ¿cuánto nos da? 2 kilos. 2 kilos, exacto. 2 kilos de azúcar. Bien, entonces, ahí estuvo bien fácil porque fue un número entero por el que lo multiplicamos. Pero, ¿qué pasa si nos pidieran para 8 personas? ¿Cómo le hacemos para ver cuánto necesitamos para 8 personas? La idea es la misma, pero el proceso es un poco más difícil porque ya vamos a tener que usar fracciones. Pero justamente lo que vamos a usar es esto que acabamos de ver acá, ¿no? El chiste aquí en el problema anterior, lo que hicimos fue a partir de darnos cuenta de que la cantidad, o sea, la gente que teníamos, había que multiplicar por 4. O sea, dijimos, pues del 3 al 12 hay que multiplicar por 4. Y ya que teníamos el 4, dijimos, pues todos por 4, es todo igual. Entonces, de este lado, ¿cómo va a ser? Aquí ya no se multiplica por 4, ¿no? ¿Por qué se va a multiplicar aquí?
O sea, 3 multiplicado por ¿qué número nos da? Creo que se multiplica. Primero, lo que yo hice fue que 2 litros de leche lo puse a tercios y lo que me dio lo multipliqué por 8. Bien, exacto. Pero sí, sí está bien, pero lo que estás haciendo justamente es primero dividir entre 3 y luego multiplicar por Según 8. yo, son 5. Profe, según yo, son 5 litros y 1/3 del litro de leche. Sí. Creo que sí, pero te estás adelantando un poco. Ahorita vemos. Ok. A ver, lo primero es ver cuál es la proporción. Este número de aquí se llama el factor de proporción, que nos dice cuánto se hace más grande. Entonces, lo que dijiste está muy bien, pero lo hiciste por pedazos, justamente como lo habíamos hecho hace rato, que era primero partir en tercios. Primero decir, pues para una sola persona vemos cuánto es, y luego eso lo multiplicamos por 8 para ver ya para las 8 personas. Ahora, se puede hacer así por pasos, primero entre 3 y luego por 8, o se puede juntar eso como una sola fracción, que es el 8 tercios. ¿Sí están de acuerdo que 3 por 8 tercios nos da 8? Profe, pero no es por 8 porque son 2 litros. Eh, Son 2 litros de leche, no solamente pero estamos en uno. las personas todavía. Bueno. Pero estamos en las personas. O sea, 3 por 8 tercios nos da 8. Todavía a la leche. Estamos empezando por ver con las personas. ¿Están de acuerdo que 3 multiplicado por 8 tercios es lo que nos lleva al 8? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Y los demás? Si no, díganme y nos regresamos y lo repasamos. Sí. Ok. Bueno, pues si ya sabemos entonces que el 8 tercios es el número por el que hay que multiplicar, entonces todos los demás van a ser iguales. Todos van a ser por 8 tercios. Por 8 tercios. Y el último también por 8 tercios. Entonces, ahora sí, ¿cuánto es 2 multiplicado por 8 tercios? 5 y 1/3. ¿Cuántos O tercios? 16 tercios. 16 tercios. 16 tercios, dejémoslo así. 16 tercios del litro. Ahora, para los que no se acuerdan de la clase pasada, vimos cómo multiplicar fracciones y cómo multiplicar números por fracciones. Y la idea es, o sea, que el número entero se multiplica por el de arriba, ¿no? O sea, es el 2 por el 8, que nos da 16, por eso tenemos 16 arriba, y el 3 de los tercios se queda abajo. El porqué de que eso es así es lo que vimos la sesión pasada. Entonces, si alguien no se acuerda, chequen luego cuando publiquen el video de las sesiones. Pero ahorita, para seguir avanzando, no nos vamos a regresar. Entonces, de harina, ¿cuánto va a ser? 8 tercios. Perdón, creo que alguien habló, pero no escuché bien. 8 tercios. 8 tercios, exacto. 8 tercios de kilo de harina. ¿Y de azúcar? ¿Cuánto es 1/2 por 8 tercios? 4 tercios. 4 tercios. Exacto. ¿Están de acuerdo los demás en que 1/2 por 8 tercios son 4 tercios? Porque ahí como que hay unos pasitos que están brincados. Una forma de verlo, o tal vez la forma más fácil de verlo, sería que el 1/2 es la mitad. Entonces, 1/2 por 8 tercios significa que queremos la mitad de los 8 tercios. Y la mitad de 8 tercios, pues sería la mitad de los tercios. O sea,
4 tercios, porque 4 es la mitad de 8. Entonces, pues esta sería la receta para el pastel para 8 personas. Necesitaríamos estas cantidades respectivas de leche, harina y azúcar. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Hay alguna duda? Ok, tomar eso como un no. A ver, vamos a ver ahora lo mismo, pero en un problema como que un poco diferente. Digamos que tenemos dos triángulos semejantes. Yo creo que no han visto semejanza, pero no importa. La semejanza es esencialmente dos cosas como que tienen la misma forma, pero uno es más grande que el otro. Entonces, por ejemplo, si del chiquito sus lados midieran 2, 3 y 4, y el lado de abajo del grandote midiera 12, ¿cuánto medirían los otros lados del triángulo grande? Si tienen la misma forma. Listo, ya la hice. ¿Cuánto sería? 16 el lado de arriba y el del lado derecho, pues la altura prácticamente sería 8. 16 y Ok. 8. 16 y 8. ¿Por qué 16 y 8? Porque me di cuenta de que como ahí decía 3, entonces dividí 12 entre 3 y me dio 4. Entonces multipliqué por 4 los otros dos números. 4 por 2, 8 y 4 por 4, 16. Exacto. Entonces, si se fijan, es la misma idea que hace rato. O sea, como que todo se va a multiplicar por lo mismo. Como el 3 por 4 nos daba 12, entonces todos los otros lados también van a ser 4 veces más grandes, porque tiene la misma forma, pero pues es más grande. Entonces, si el lado de abajo es 4 veces más grande, el de acá pues también va a ser 4 veces más grande, y por eso nos da 16, y el otro también va a ser 4 veces más grande, ¿no? Porque 2 por 4 nos da 8. Entonces, si se fijan, es como que lo mismo que el problema de arriba del pastel, ¿no? Todo se multiplica por lo mismo. ¿Qué pasa ahora entonces? Si tenemos, a ver, espérenme. Otro triángulo que otra vez es el mismo. Bueno, se ve un poquito diferente, pero imagínense que está igual. Nada más que ahora tenemos que el lado de abajo, en lugar de 12, mide 5. ¿Cómo podríamos ver cuánto miden los otros lados? Sería lo mismo, ¿no? Sería ver por qué hay que multiplicar. Así como en el otro había que multiplicar por 4, en este, pues hay que multiplicar por qué número. 3 por qué nos da 5. 5 tercios. 5 tercios. De hecho, justo es uno de los ejemplos que vimos, ¿no? De los primeros. Entonces, eso significa que todos los lados otros también se multiplican por 5 tercios. Entonces, el lado de acá, ¿cuánto va a medir? ¿Cuánto es 2 por 5 tercios? ¿Cuánto es 2 por 5 tercios? 10 tercios. 10 tercios. Ay, 10 algo se me fue tercios. chueco. Ay, me borró todo, perdón. 10 tercios, exacto. Y el otro lado, ¿cuánto va a medir? 20 tercios. 20 tercios. Exacto. Entonces, pues es la misma idea, ¿no? Nada más que fíjense que esto de las fracciones, en este caso, nos está sirviendo para cuando la proporción no es un número entero. Este numerito, el que tenemos ahí de rojo, que ahorita voy a circular de otro color, se llama factor de proporción. Factor, a ver, está un poquito tardado mi pizarrón. Factor de proporción.
Factor significa que algo se multiplica. Factor en matemáticas siempre significa multiplicación. Y proporción, cuando las cosas son proporcionales, significa como esto de que tienen la misma forma, nada más que puede que sea más grande o más chico. Entonces, el factor de proporción es el número por el que hay que multiplicar cuando tenemos cosas proporcionales. Que, por ejemplo, pues aquí tenemos justo que el factor es 4, en el otro el factor es 5 tercios. En el ejemplo anterior que habíamos visto, teníamos que de un lado igual el factor era 4, en el que es para la derecha, y en el que es para la izquierda el factor de proporción es 8 tercios. Entonces, pues nos sirve esto de las fracciones cuando el factor de proporción no es un número entero. Como por ejemplo aquí, ¿no? Cuando queremos llegar del 3 al 8, o cuando abajo queremos llegar del 3 al 5, que pues no es un número entero. Entonces, ahí es donde nos sirven esto de las fracciones. Esa es una primera aplicación de, pues, de este uso. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? No. Ok. Vamos a seguir. A ver, vamos. El siguiente problema es un poquito diferente, pero también usa parte de lo mismo. El problema dice, a ver, déjenme escribirlo. Ahí sí. Dice, Juan baña al perro en media hora. Y luego dice, Pepe lo baña en una hora. Y la pregunta es, ¿cuánto tardan los dos juntos? O sea, si Una van hora a y media. A ver, esa sería como la primera respuesta que se vería ahí con los números, pero si se ponen a pensarlo un poquito, van a ver que en realidad no, 45 minutos. 45 minutos. tampoco tiene mucho sentido esto, porque fíjense, bueno, lo primero que dicen es 1 hora y media, y la siguiente es 45 minutos, pero fíjense, si lo van a hacer juntos, deben de hacerlo más rápido que si lo hiciera uno solito, ¿cierto? O sea, si Juan solito lo hace en media hora y Pepe le ayuda, pues tiene que tardarse menos. O sea, que se tardara 45 minutos, pues, 30 ya se minutos. tardó más con la ayuda de Pepe. Entonces, nada más con esta idea. ¿Menos cuánto? Tardan 15 minutos, Entonces, ¿no? o sea, lo primero que vemos, 15 minutos, ¿no? ¿por qué 15 minutos? ¿Por qué? Según los 15 minutos, porque Pepe lo baña en una hora y Juan lo baña en media. Y como es media hora, pues lo que hice fue que a 30 lo dividí entre 2. ¿Pero por qué dividiste 30 entre 2? Porque Pepe lo baña al doble de lo que Juan lo baña. ¡Ay, no! Ok. O tal vez sí No podría está ser porque son dos personas. Ok, no está del todo mala idea, pero sí está mal el resultado. Vamos a ver lo siguiente. El truco con este tipo de problemas, o sea, el asunto es que justo está raro porque los dos hacen cosas diferentes. Entonces, el truco del problema es buscar un tiempo fijo y ver qué hacen los dos en ese tiempo. Por ejemplo,
tal vez podría ser bueno irnos a los 10 minutos. Vamos a ver, por ejemplo, en 10 minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto perro baña Juan en 10 minutos? En medio, un tercio de perro. Tercio. Creo que eso tardaría 20 minutos. Un tercio de perro. Exacto. Sí, 20 minutos. Son 20 minutos. A ver, no, espérense. Paso por paso, se están adelantando. Entonces, en 10 minutos, Juan baña un tercio. Y en esos mismos 10 minutos, Pepe, ¿cuánto baña? Un décimo. No, O Un 2 sexto. un sexto. Porque se tarda 60 minutos en bañar el perro entero, ¿no? Ah, pues sí, ¿verdad? Yo pensé que 1 hora era 100 minutos, se me olvidó. Entonces, Son vamos a 60 ver en minutos. 10 minutos, los dos juntos, ¿cuánto bañan? O sea, en 10 minutos, si trabajan juntos, pues se van a sumar las fracciones. Entonces, ¿qué va a pasar en total en los 10 minutos? ¿Cuánto es un tercio más un sexto? Son 3 sextos. Exacto. Podemos, a ver, 3 sextos o podemos, que es lo mismo que un medio, podemos verlo en el dibujo, ¿no? Vamos a partir entonces el perro en 6 pedazos. Un medio. Ahí está el perro en 6 pedazos. Entonces Pepe baña un tercio, que son 2 de esos pedazos. Y Juan, no. Sí, Pepe baña un pedazo y Juan 2 pedazos. Entonces, en 10 minutos, ¿qué parte del perro bañaron? La mitad. Ah, entonces sería 20. Esta vez sí sería 20. Entonces sería 20, porque en otros 10 minutos, pues ya van a ser la otra mitad. En 10 minutos es la mitad y en 10 minutos, pues ya es todo el perro, ¿no? Entonces van a ser 20 minutos. Ahora, fíjense que el truco aquí fue bajarnos a un tiempo en el que supiéramos que hacen los dos. O sea, no fue a partir del perro, sino a partir del tiempo. O sea, fue que dijimos, pues 10 minutos, vamos a ver qué pasa en 10 minutos. También podríamos haber elegido, en lugar de 10 minutos, podríamos haber elegido 1 minuto, o podríamos haber elegido 20 minutos, o 15 o algo así, pero el chiste es elegir un número que sea fácil. ¿Por qué estaba fácil con 10? Pues porque era claramente un tercio de uno y un sexto de otro. Si hubiéramos elegido 20, no era tan claro qué parte era del de media hora, ¿no? O si hubiéramos elegido 1 minuto, pues ya eran números más grandes, era un treintavo y un sesentavo, que también se vale, pero pues estaba un poquito más complicado. Ahora, vamos a hacer problemas de este mismo tipo, pero un poquito más complicados, porque pues con los números se complica un poco más. A ver, bueno, este tipo de problemas además se los pueden encontrar escritos de muchas maneras y vamos a ver qué es lo mismo. El siguiente problema dice, pues tenemos 2 llaves de agua, ¿no? Y pues tenemos, o sea, podemos poner cubetas a llenar ahí. Entonces, la primera llave llena la cubeta en 4 minutos. La segunda llave llena la cubeta en 12 minutos, porque es más chiquita, ¿no? Sale menos agua. De la primera sale más agua. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo toma si con las 2 llaves llenamos la misma cubeta? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Fíjense que es la misma pregunta, ¿no? Nada más que tenemos llaves en lugar de personas y cubeta en lugar de perro. Pero es lo mismo. Son 2 cosas diferentes que hacen la misma tarea, que se tardan tiempos diferentes. Y la pregunta es, si lo hacen juntos, ¿cuánto se va a tardar? Y otra vez, el primer hint que es importante que consideren es que, pues tiene que ser menos de 4 minutos. O sea, si quieren irse al promedio o algo así, pues van a ver que no es cierto porque tiene que tardarse menos que una llave sola. Y como la rápida se tarda 4, tiene que ser menos que 4.
Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Vamos a hacer Y si lo nos mismo. 2 minutos. vamos a medios, A ver, alguien. Puede ser por 3. eso, hay que irnos a medios. Hay que irnos a medios. Puede ser 2 minutos. A ver, vamos a ver en 2 minutos. La primera llave, ¿qué tanto se llena? La primera La cubeta. mitad. La mitad. La mitad. Entonces, 2 minutos se llena una mitad. Y del otro lado, en 2 minutos, ¿cuánto se llena? Un Sexto. Un sexto. Entonces, ¿cuánto va a ser un medio más un sexto? 4 sextos. Tendríamos que pasarlo todo a sextos, ¿no? Sí. Exacto. 4 sextos. Entonces, en 2 minutos se llena 4 sextos. Entonces, ¿cuánto tiempo, cómo le haríamos para que tiempo tarde en llenarse toda entera? Sería 6 minutos, ¿no? en 3 minutos. No, En 3 6 minutos. minutos. No, sí, en 3. En 3. Lo que vamos a hacer va a ser primero irnos un poco más para abajo. En 1 minuto, ¿cuánto se llenaría? Un cuarto y un tercio. No, un No, cuarto ya en total. y un doceavo. Un cuarto y un doceavo. Ya junto. Sería 2 sextos, ¿no? Porque sería la mitad de 2 minutos. Sí. Como en 2 minutos son 4 sextos, en 1 minuto pues son solo 2 sextos. Y ahora si queremos que llegue a los 6 sextos, o sea, la cubeta entera, pues ahí hay que multiplicarlo por 3, ¿no? Porque en 3 minutos, o sea, aquí Sí. se multiplica por 3. Y si multiplicamos por 3, pues ya nos quedan 6 sextos, que ya es igual a 1 entero. Entonces, si prenden las dos llaves. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Bien, ¿todos de acuerdo hasta aquí? Sí. Va. A ver, uno más, que este está un poquito más complicado. Este dice, la persona A, Adolfo, digamos, pinta una casa en 10 días. Luego, una persona B, digamos que Beto, Bruno. Bruno, pinta la casa en 12 días. Y la pregunta pues es la misma que hace rato, ¿no? ¿Cuánto tardan entre los dos? Ok, ¿cómo empezamos ahí? Y si nos vamos a sextos, Pero 10 no se parte en sextos fácilmente, ¿no? bueno, La persona A pinta un décimo y en un día la persona B pinta un doceavo. Ok, exacto. Si nos vamos a un día, tenemos un décimo más un doceavo. Ahora, esas fracciones para sumarlas ya está un poquito más complicado, ¿no? Tenemos que convertirlas en algo que tanto los décimos como los doceavos funcionen. ¿Cuál es el primer número que está en la tabla de 10 y de 12 al mismo tiempo? ¿El 2? No. O sea, que esté en la tabla de 10. O sea, 10, 20, 30, 40. Esa es la tabla del 10. Uno que esté en esa tabla y también en la del 12. 120. 60. 60 es el primero. Vamos a agarrarnos del 60. Entonces, 10 multiplicado por ¿qué? Nos da 60. Por 6. 6. Por 6. Y 12 multiplicado por ¿qué? Nos da 60. 5. 5. Entonces, pues vamos a tener 6 sesentavos más 5 sesentavos. Lo cual nos da 11 sesentavos.
Entonces, eso es lo que pasa en un día. En un día pintan 11 sesentavos. Entonces, ¿qué pasa si queremos ver cuánto tiempo se van a tardar? ¿Cómo le hacemos ahora? Lo que más se produce es multiplicar 11 por 5. Multiplicamos el 11 hasta que nos dé 60. Ok, 11 por entonces, o sea, el número que queremos es el número tal que multiplicado por 11 nos dé 60. O sea, el resultado que queremos va a ser el número que esté aquí, ¿no? Profe, eso no se puede a menos de con números No se decimales. puede. ¿Cómo que no se puede? Fue lo primero que vimos hoy. ¿Qué número multiplicado por 11 nos da 60? A ver. Pues podría ser 60 onceavos. Exacto. Sí. 60 onceavos. Es justo lo primero que vimos, ¿no? Y esa es la respuesta. Ese es el tiempo que se tardan. 60 onceavos de días. Ahora, ya si quieren ver eso como, o sea, pasarlo a fracción mixta, podrían pasarlo a enteros, ¿no? Serían 5 enteros, o sea, 5 días enteros, que serían, entre paréntesis, serían 55 onceavos. Y un quinto. ¿Y qué nos quedaría? 5 onceavos de día. 5 onceavos de día. Uy, pues no. O sea, serían 5 y 5 días enteros y luego 5 onceavos que sobrarían. O pueden dejarlo así tal cual, como está aquí subrayado. 60 onceavos. Pero en realidad ese es el resultado. Y así hasta estuvo más fácil sacarlo, ¿no? Nada más fue poner el 60 arriba y Sí. el 11 abajo. Y Es lo que yo hice, por eso me acordé y pues por eso le puse, por eso le dije, nada más porque me acordé. muy bien. ¿Sí están de acuerdo los demás? Sí. Bien. Entonces, este tipo de problemas hay muchos de estos en la Olimpiada. Entonces, pues sí ayuda mucho que se aprendan el procedimiento. Y además, si se fijan, como que fue subiendo de nivel de dificultad, ¿no? Porque hicimos 3 problemas que eran iguales. El primero, que era el del perro, pues estaba bien fácil, porque justo nos daba la mitad del perro en los 10 minutos. Y pues ya nada más era multiplicar por 2 y pues ya salía todo bien fácil. Y eran fracciones como que bien chiquitas y bien simples. Este ya estuvo más complicado, ¿no? Porque ya había que, o sea, medios y sextos juntos, que había que pasarlo a sextos, y luego del 2 minutos no nos salió directamente pasar de ahí al resultado. Tuvimos que luego primero bajar a 1 y luego volver a subir a 3. Pero si se fijan, el problema es el mismo. Y el tercero estuvo todavía más difícil porque las fracciones eran más raras y más feas. O sea, teníamos pues sesentavos, ¿no? Y nos dio 11 sesentavos, que además está ya como súper raro. Y el número al final no fue un número bonito como en los otros, ¿no? O sea, en el anterior era 3 minutos. En el primero era 20 minutos, que era un número entero. Aquí al final no nos quedó un número entero. La respuesta final también fue una fracción. Pero se vale, está perfectamente bien. O sea, una fracción es una respuesta totalmente legal. Entonces, pues aunque estaba un poco más complicado, en realidad el procedimiento del problema era pues esencialmente el mismo y pues ya nos dio esa respuesta. Vamos a hacer uno más de este estilo. Para que les quede bien claro. Entonces, digamos, Jorge se come una pizza. Ay. Una pizza en 15 minutos. Y luego Laura se come una pizza en, digamos, ¿qué será?
A ver, vamos a hacerlo con bueno, 18 minutos. Y entonces la pregunta es la misma, ¿no? Entre los dos, ¿cuánto se tardan? Profe, ¿y si nos vamos a 3 minutos? A ver, entonces en 3 minutos, ¿cuánto comería Jorge? A ver, en 3 minutos sería 3/5, creo. No, estoy mal. No. A ver, era. Si es 15. Entonces, al se pone abajo. No. ¿Cómo ven los demás? Si la pizza entera se la come en 15 minutos, en 3 minutos, ¿qué parte de la pizza se come? Una quinta parte. quinto. de Jorge. Sí, Un un quinto. quinto, exacto. Un quinto. Y Laura, ¿qué parte de la pizza se va a comer? En los mismos 3 sexto. minutos. Un sexto. Un sexto. Entonces, entre los dos, ¿cuánto se van a comer? Tendríamos que pasar esto a fracciones. O sea, ¿qué número está en la tabla del 5 y de 6 al mismo tiempo? El 1. El 30. No, el El 1 no 30. está en la tabla. El 30. El 30. Exacto, el 30 es el primero que está en la tabla del 5 y del 6. Entonces, ¿por qué se multiplica el 5 para llegar a y el 30? otro sería 5. Sería 5 por 6 y el otro sería 6 por 5. Ok. Entonces tenemos 6 treintavos más 5 treintavos. ¿Cuánto es 11 en total? treintaavos. 11 treintavos. Entonces, entre los dos, en 3 minutos se comen 11 treintavos de la pizza. Entonces, ¿cómo le hacemos para ver en cuánto tiempo se acaban la pizza? Pues multiplicarlo por 5, ¿no? Por 5, pero ¿qué sería lo que multiplicamos por 5? 11 treintavos. Pero nos daría 55 treintavos. O sea, acabarían la pizza y ya estarían en la segunda. Bueno, sí. Y casi se acabarían la segunda. Exacto, entonces es menos, ¿no? Entonces sería. Creo que es 30 por. Ay, no, yo no sé. Voy a pensar. A ver, otra cosa importante es que ahí fueron 3 minutos, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, lo que podríamos ver como por partes, ¿no? O sea, 11 treintavos, esto son 3 minutos. Entonces, podemos empezar por ir tanteando como para ver más o menos por dónde está el número que queremos. Si fueran 6 minutos, pues sería el doble, ¿no? Serían 22 treintavos. Si fueran 9 minutos, Serían 33 centavos. 33 treintavos. Pero entonces ahí ya se acabaron la pizza, ¿no? O sea, ya están en la segunda. Como en 8 minutos. Exacto, sería Como en 8 minutos. por ahí del 8. Ahora, ¿qué pasa si queremos ver exactamente, o sea, si queremos una fracción de minutos que sea justamente la que queremos?
Entonces, piensen en cómo hicimos el último ejemplo. Ya que teníamos aquí el 11/30, pues queremos ver cuántas veces tenemos que poner este pedazo para que se convierta el 11 en 30, ¿no? O sea, tenemos el Entonces 11 ponemos el treintavos. 11 y ponemos, ¿qué 11 por qué da 30? Exacto, porque fíjense, el 11/30 podemos ver cuántas veces lo vamos a poner para que se convierta en un entero, o sea, para que sea la pizza entera, o sea, 30/30. Pero entonces la pregunta ahí se convierte en 11 multiplicado por quién, nos da 30. Porque el 30 de abajo es el mismo. Entonces, 11 multiplicado por quién nos da 30. 30 onceavos. 30 onceavos. Sí. Exacto. Y entonces, ¿cuántos minutos serían lo que tardaría? Eh, 30 onceavos serían... No, pero casi. Ahí faltó algo. Sería 30 onceavos, pero ahí no estábamos partiendo de un minuto. Estábamos partiendo de ¿cuánto? ¿De 3? De 3 minutos. Entonces se multiplicaría. Se multiplica. Exactamente. Déjenme cambiar de color. Entonces, pues vamos a tener 3 multiplicado por 30 onceavos. ¿Cuánto es eso? 90, 30, 33 avos. No. ¿90 qué? Eso se escucha raro. 33 Sí. Pero no, no son 33avos. Onceavo. 90 onceavos. Onceavos, exacto. Porque el tamaño de los pedacitos no cambia. O sea, ahí lo que estamos diciendo es que tenemos 30 pedacitos de onceavos. Y queremos el Sí, triple profe, de... si no sería, La sería lo respuesta, contrario de simplificar. la respuesta sería esta, 90 onceavos. Ahora, si dividen 90 entre 11 en su calculadora, van a ver que justo nos da, a ver, es más, voy a ponerle el igual chueco, porque no nos va a dar un número exacto, pero nos va a dar como 8 y algo, ¿no? Es más, vamos a hacer la división. 90 entre 11. Porque acuérdense que la fracción es lo mismo que la división, ¿no? El 11 en el 90 cabe 8 veces y nos sobran 2 y bajamos un 0 y le ponemos su puntito. El 11 en el 20 cabe una vez y nos sobra 9. El 11 en el 90 cabe 8 veces. En fin, va a ser más o menos 8.18. Que justo, si se fijan, sí está por donde queríamos, ¿no? Porque queríamos, o sea, en el 9 ya se había pasado poquito. Entonces se veía que eran más o menos 8 minutos. Y ahorita estamos viendo que el 90 onceavos, que era nuestra respuesta, era como 8.18, que pues sí está bastante cerca de donde queríamos. Entonces, pues sí tiene toda la cara de estar bien. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, más bien, la respuesta exacta no es... Son 8 minutos y 18 segundos, ¿no? No, no, porque los segundos... Aquí estoy en... Bueno, no, porque es de entre 60, sí, cierto. Exacto, los segundos son entre 60. Sí, Pero no importa, la respuesta exacta es 90 onceavos. Porque si no, ya están redondeando. Algo que es bien importante cuando estén en Olimpiadas de Matemáticas es que no redondeen. O sea, si tienen una fracción así, que no da exacta con decimal, déjenla como fracción. Porque si la redondean, en realidad ya no es el mismo número. Ya es uno que se parece mucho, pero ya no es exactamente el mismo. De hecho, si se fijan, por eso usé este simbolito que es como un igual pero chueco, que justamente lo que significa es que no es exactamente igual, que es más o menos. Pero entonces, en realidad, justo les recomiendo más no redondear. Ahora, otra cosa que es bien importante que hicimos ahorita es esto de
checar con el resultado a ver, o sea, si sí está cerca de donde debería de estar, ¿no? O sea, cuando tengan un resultado, siempre compárenlo como, pues con una lógica básica, ¿no? Así como desde que empezamos con el perro, que se tardaban media hora y una hora, y me empezaron a decir que si 1 hora y media o 45 minutos, y les decía, pues es cosa de que se den cuenta de que tiene que ser menos, o sea, tiene que ser más rápido que si lo hace uno solo. Entonces, con ese tipo de cosas ya pueden ver, el resultado no está bien. O luego, así como con esto de acá, que vimos que en el 9 ya no nos pasamos tantito. Entonces, el número que queríamos estaba por ahí cerca del 9, un poquito antes, más o menos. Y eso no nos da el número exacto, pero nos dice por dónde está más o menos. Entonces, cuando ya tenemos nuestro resultado y vemos que sí está por ahí, pues eso nos dice que sí está bien. O sea, si a la hora de haber hecho las cuentas finales nos hubiera quedado 3 minutos o como el 30 onceavos, por ejemplo, pues sí se veía que estaba chueco porque queríamos que estuviera muy cerca del 9. Y como nuestro resultado sí estuvo muy cerca del 9, pues eso nos dice que sí. O sea, lo más probable es que sí esté bien. ¿Cómo van? ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. No. Ok. Entonces, pues estos son problemas de proporciones también, ¿no? O sea, es cosa de ver, pues, qué tanto más chiquito, qué tanto grande se hace algo. A ver, vamos a hacer uno más, un poquito más complicado. 3 gatos. Ahí está. Cazan 3 ratones en 3 minutos. La pregunta es, ¿cuánto tarda un gato en cazar un ratón? Un minuto. Profe, un minuto. No. No es 3 minutos. 3 minutos. ¿Por qué 3 minutos? Porque lo hacen al mismo tiempo. Pues sí. Exacto, lo hacen al mismo tiempo. O sea, en realidad lo que está pasando es que tenemos, digamos que 3 gatos y 3 ratones. Pero pues si se fijan, entonces podríamos como ver cómo pasa al mismo tiempo, pues podríamos como separarlo, ¿no? Y cada gato pues está cazando su propio ratón. Y pues ¿cuánto se tarda? Pues 3 minutos. Ahora, ¿cuánto tardan? Voy a ir cambiando los números. Vamos a quedarnos con el mismo problema un rato, pero ir cambiando los números. Digamos, ¿cuánto tardan 5 gatos en cazar 4 ratones? Ahí como que ya está un poquito más complicado, ¿no? Serían 12 minutos. No, ¿Por 12 qué? minutos no, tiene que ser menos porque son más gatos y Sí, pueden sí. cazar más rápido. A ver, lo que vamos a hacer aquí va a ser una tablita que va a tener 3 columnas diferentes porque son 3 los datos que tenemos, que son gatos, ratones y minutos.
Entonces, sabemos que 3 gatos cazan 3 ratones en 3 minutos. Y a lo que queremos llegar en algún momento es a ver qué pasa. O sea, vamos a ir moviendo la tablita y queremos ver en algún momento que 5 gatos, 4 ratones y queremos ver cuánto tiempo va a ser. Entonces, ahí es a donde queremos llegar. Y el chiste es que lo vamos a ir haciendo por pasos y vamos a ir viendo como qué pasa en cada paso. Entonces, pues el 3 de los gatos queremos que llegue a 5. Entonces, pues vamos a hacer pasos intermedios. Vamos primero a bajar los gatos a 1. Vamos a dejar los ratones en 3 y vamos a ver qué pasa ahí con el tiempo. Si 3 gatos cazan 3 ratones en 3 minutos y tenemos ahora una tercera parte de los gatos, ¿qué va a pasar con el tiempo? Si son menos gatos, ¿se va a tardar más o se va a tardar menos? Se va a Se va a tardar más. Se va a tardar más. ¿Y cuánto más se va a tardar? 3 veces más. 3 veces más, exacto. Fíjense qué es lo que pasó aquí. Aquí pasó algo interesante con la proporción, que de este lado se hizo chiquito, ¿no? Se dividió entre 3. Y luego la de en medio la dejamos igual. Y entonces, ¿qué va a pasar entonces con la del otro lado? Pues se va a multiplicar por 3, ¿no? Como que si los gatos se hacen chicos, los minutos se hacen grandes. Entonces, ¿cuántos minutos van a quedar? 9. 9. 9. Ok, entonces ahora vamos a irnos a los 5 gatos. Igual vamos a dejar 3 ratones. Si son ahora 5 gatos, entonces, pues va a ser 5 veces más de gatos. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se va a hacer menos. ¿Se va a hacer más grande o más chico? Más chico. Más chico. Entonces se va a dividir, ¿no? ¿Y entre qué se va a dividir? Entre 5. De 5. Porque o sea, si son 5 gatos, pues es 5 veces más rápido. O sea, el tiempo se divide entre 5 para que sea 5 veces más rápido. Y pues, ¿qué nos queda? ¿Cuánto es 9 entre 5? Piensen en fracciones. Según yo, son Son 9 quintos, ¿no? Acuérdense de lo 5 que les novenos, decía ¿no? que una división es una fracción. 9 entre 5 es exactamente lo mismo que 9 quintos. Nada más es 2 maneras diferentes de escribirlo. Entonces, tenemos ahora que 5 gatos cazan 3 ratones en 9 quintos de minuto. Ahora vamos a hacer un paso intermedio más. Ahora vamos a dejar los gatos iguales y vamos a bajar los ratones a 1. Entonces, Sería si los gatos son los mismos, pero ahora son menos ratones, o sea, se dividen los ratones, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Se va a multiplicar o dividir? Multiplicar. Se va a multiplicar. Si son menos ratones, No, se va a dividir. Se va a dividir. se va a dividir, ¿no? Porque si son los mismos gatos y ahora tienen que cazar menos ratones, pues lo van a hacer más rápido también. O sea, va a ser menos tiempo. Entonces, si los ratones bajan, los minutos también bajan. Se dividen entre 3 también, ¿no? O sea, una tercera parte de ratones, pues es una tercera parte del tiempo. ¿Cuánto va a quedar? ¿Cuánto es 9 quintos entre 3? 3 quintos. 3 quintos. Exactamente.
¿Sí están todos de acuerdo? O sea, 9 quintos Sí. significa que tenemos 9 pedacitos de un quinto. Y pues partirlo entre 3, pues nos quedan solo 3 quintos. Y ahora, si se fijan, ya podemos hacer el último paso. Ahora vamos a subir los ratones de 1 a 4. Entonces se va a multiplicar por 4. Y entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? También se va a multiplicar por También se va a multiplicar. 12 quintos. 12 quintos. Exacto. Entonces, pues el tiempo que tardan 5 gatos en cazar 4 ratones son 12 quintos de minuto. Y de hecho, ese 12 quintos sí lo podríamos dar exacto, ¿no? Que 12 quintos. Ahí, no está, ahí está. 12 quintos, pues son 5 quintos. A ver, espérense, ahí está. Se está tardando mucho mi pizarrón. 12 quintos son 5 quintos más 5 quintos más 2 quintos, ¿no? Sí. En otras palabras, 2 enteros y 2 quintos. Pero un quinto de minuto, ¿cuántos segundos son? Son 12 minutos. Sí, serían 12. Un quinto de minuto es 6. 12 segundos, ¿no? Sí. A ver. A sí, Un son quinto de minuto son 12 segundos. Pero entonces, 2 quintos, ¿cuántos segundos son? 24. 24 segundos. 4. 24. A ver, mi pizarrón está fallando 2 mucho. minutos y 24 segundos. Entonces, pues la respuesta sería que se tardarían efectivamente 2 minutos, 2 minutos y 24 24 segundos. y 24 segundos. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna duda? No, ninguna. Sí. Ok. Como está tan... Profe, ¿Puedo ¿puede que, poner la perdón? No tablita escucho que bien. hicimos? Es que le quiero tomar foto. ¿Puede poner la tablita que hicimos? Es que le quiero tomar foto. Ahí está. Gracias. ¿Ya? Ya, muchas gracias. ¿Sí? Bien. Ok. Vamos a hacer otro problema más de este mismo tipo y luego ya se nos va a acabar el tiempo, yo creo. Nada más que voy a pasarme al pizarrón del Zoom porque el mío como que está medio lento. A ver. Entonces, digamos ahora que 5 personas construyen digamos 2 casas. Bueno, no, 2 casas es mucho. Ay, goma. 2 paredes. En, ¿qué será? 7 días. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tardan 3 personas en construir 6 paredes? Bueno, no, ¿saben qué? Bueno, no, sí está bien, 6. Ok. Entonces, el chiste en estos problemas es que tenemos 3 datos diferentes, ¿no? Que en este caso son personas, paredes
y tiempo, que en este caso son días. Entonces, pues el chiste es que, o sea, si se fijan lo que hicimos es pues ver dónde empezamos, en 5, 2 y 7 en este caso. Y luego ver dónde queremos terminar. Queremos terminar en 3 personas y 6 paredes. Y queremos ver cuánto tiempo es. Entonces, el truco es ir moviendo los números de uno en uno. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar uno fijo, vamos a decidir cuál queremos mover y vamos a ver qué pasa con el tercero. Entonces, ¿cuál se les antoja que fuera el primer paso? ¿Qué número queremos mover? ¿El 5 o el 2? 5. Ok, digamos que el 5. 5. Y el 5 queremos que se convierta en 3. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Si se fijan, como le hicimos hace rato, fue en 2 pasos, ¿no? O sea que fue primero bajar al 1 y luego volver a subir al 3. Podemos hacer eso o también se puede hacer como fracciones en un solo paso. Pero vamos a hacerlo en 2 pasos. A ver, alguien está hablando y tiene su micrófono prendido. Ok. Entonces, pues, si estamos bajando el 5 al 1, ¿y cuál dejamos fijo? ¿Las paredes o los días? ¿Cuál dejamos fijo? Veo que Daniela, veo que estás hablando en tu micrófono, pero yo no escucho nada. No sé si sea mi computadora o seas tú. ¿Los demás escuchan? ¿A mí me escuchan? Sí. Sí, profe, lo escuchamos. Ok. Bueno, entonces, ¿qué número vamos a dejar fijo? ¿Dejamos fijo el 2 de las paredes o el 7 de los días? El de las paredes, creo. El 7 de los días. Puede ser cualquiera de los dos. Digamos que dejamos fijo o sea, lo importante es que no se pueden mover los 3 al mismo tiempo. Solo se pueden mover de 2 en 2. Entonces, Fue de las paredes. digamos que dejamos fijo el de las paredes. Entonces, pues se movió el del 5 al 1, ¿no? Que en este caso se dividió entre 5. Si son menos personas, ¿qué va a pasar con el tiempo? Va a tardar más. Se va a tardar más. Entonces, ¿va a ser por cuánto? ¿Cuánto Por más cinco. va a tardar? Por 5, Por ¿no? 5. Entonces, ¿cuántos días ¿Esos van a son ser? 7 quintos? No. ¿Cuántos días se va a tardar una persona en construir 2 paredes? 25. 35. ¿Por qué 7 por 5? 7 personas, 35. Entonces, ahora, pues ahora sí vamos a querer subir, ¿no? El 1 que teníamos de personas, ahora vamos a querer que suba 3. Si se fijan, estos son los 2 pasos, primero entre 5 y luego por 3, que también podríamos haberlos hecho juntos y que fueran 5 tercios, o más bien 3 quintos. Pero bueno, dejemos entonces ahorita igual el 2 igual. ¿Y qué pasa con los días aquí? Se divide entre 3. Entre 3. ¿Y cuánto va a quedar? Va a quedar 35 tercios. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, fíjense que
aquí hay otra forma de verlo. Podríamos habernos como brincado, o sea, en lugar de hacer 2 pasos, hacer uno solo. Y fíjense cómo hubiera sido ese paso. Si queríamos llegar del 5 al 3 directamente, entonces teníamos que multiplicar por qué. 5 por qué número nos da 3. ¿5 por qué número nos da 3? 5 tercios. No, al revés, ¿no? 3 quintos. 3 quintos. Entonces, si se multiplica por 3 quintos, del otro lado los días es al revés. O sea, Sí. en lugar de multiplicar por 3 y dividir entre 5, se multiplica por 5 y se divide entre 3. Entonces, podríamos haber hecho como los 2 pasos de uno solo. Ahora, es más complicado. En realidad es más fácil hacerlo así en 2 pasos como lo hicimos, ¿no? Pero nada más les digo esto de que se puede hacer en uno solo por si pues, les queda claro y tienen ganas, se vale. Pero bueno, entonces aquí era entre 5 y luego por 3. Y del otro lado era por 5 y luego entre 3. Ok, y luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos Aumentamos de 3 paredes. personas. Las paredes. Entonces, ¿cómo le hacemos? Las personas las dejamos fijas ahora, ¿no? 3 personas. Y con las paredes, ¿qué hacemos? De 2 paredes, ¿a cuánto lo llevamos? A 4. ¿Por qué a 4? Pues sería una. Bueno, ahí eran tres personas en 2 paredes. Entonces ahora podría ser 3 personas en 4 paredes para que después fueran 3 personas en 6 paredes. Pero si queremos en 6, en realidad aquí se puede llegar directo del 2 al 6, ¿no? Bueno, eso sí. O sea, no hace falta pasar por el 4. Y de hecho sería más difícil pasar por el 4 porque, pues porque, o sea, bueno, se podría sumar, pero ya no se podría multiplicar. Porque 4 o sea, no hay un número entero que nos dé 6. Pero de aquí en realidad, o sea, si quisiéramos aquí el 6, pues ahí está fácil, ¿no? 2 ¿por qué nos da 6? 2 por 3. Por 3, entonces ahí podemos llegar directo. Y entonces, si son más paredes, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Va a ser más o va a ser menos? Va a ser más. Va a ser más, ¿no? Más paredes es más tiempo, entonces también va a ser por 3. Y entonces, ¿cuánto va a quedar? ¿Cuánto es 35 tercios por 3? ¿105 tercios? 105 tercios. Pero hay otra forma de verlo que es un poco más fácil. Fíjense que nuestro 35 tercios podríamos verlo como si tuviéramos, digamos que 35 pedazos, bueno, 35 días, digamos, que todos están partidos en 3 y tenemos un solo pedacito, ¿no? O sea, tenemos 35 bolitas y cada una tiene nada más un tercio. ¿Están de acuerdo que esos son 35 tercios? O sea, 35 pasteles cada uno con un tercio, pues son 35 tercios, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora eso lo multiplicáramos por 3? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el pedacito del primer pastel se multiplica por 3? Serían 35 Serían 35, ¿no? Porque cada pedacito al multiplicarse por 3, pues como que se convierte en el pastel entero. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, si el 35 tercios lo multiplicamos por 3, pues se convierte en 35 enteros. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Y esa ya es la respuesta, ¿no? Ya es lo que queríamos. De hecho, nos sobraron renglones. Entonces, 3 personas
para construir 6 paredes se van a tardar 35 días. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna duda? No, ninguna. Ok. Vamos a ver como otra forma, bueno, o sea, es la misma forma general, pero como otro camino que podríamos haber tomado un poquito para este mismo problema, en el sentido en el que no necesariamente es cosa de ir para abajo de esa forma. O sea, ahorita ven lo que les digo. ¿Qué pasa si en lugar de empezar a dividir para ir a una persona y así, qué pasa si, por ejemplo, desde el principio dijéramos, pues a ver qué pasa con las 6 personas? De inicio directo nos vamos al triple. Y entonces, pues de aquí nos vamos también al triple, o sea, y dejamos las 5 personas. Entonces, pues ahí sería el triple de días y serían también, pues 21 días, ¿no? Luego, con el 5, en lugar de irnos para abajo, vamos a irnos para arriba. Vamos a agarrarnos al 3 veces más gente, al triple de gente, a 15 personas. Y van a ser las mismas paredes. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se va a disminuir, se va a dividir entre 3. Exacto. Y va a ser 7 de nuevo, ¿no? Y luego, como quiero llegar a las 3 personas, pues entonces ahora ya solo nos faltan las personas, ahora dividirlas entre 5. Y si las personas las dividimos entre 5, pues entonces el tiempo va a ser 35 días. y ya llegamos a 5. Creo que es más Y es el fácil. mismo resultado. Esta estuvo más fácil. Ahora, lo que es importante es que en realidad, o sea, para este problema, exactamente no necesitamos fracciones, porque el último número terminó siendo entero. Pero hay veces que a fuerzas les va a quedar una fracción. No sé si se acuerdan en el anterior que hicimos, como que había varios, o sea, nos quedamos con 90 onceavos, ¿no? O sea, y para los 90 onceavos, como que a fuerzas teníamos que usar fracciones en algún momento. Entonces, el chiste de estos problemas es que, pues en realidad siempre se hacen igual, pero hay veces que a fuerzas tienen que usar fracciones. Aunque el proceso es el mismo, si se acostumbran a usar fracciones, pues siempre les va a salir. Si quieren hacerlo así con puros números enteros, hay veces que va a ser como ahorita que sí salió y hay veces que no va a salir como en el problema anterior. Entonces, la ventaja de saber usar fracciones, pues es que se aseguran de que siempre vaya a salir. Entonces, bueno, pues esto, la mayoría de los problemas que vimos hoy son problemas de proporciones, pero en realidad lo que estuvimos viendo pues era fracciones, ¿no? Entonces, pues en concreto, pues fue cosa de cómo usar las fracciones para problemas de proporción o proporciones. Las proporciones es esto de que como que si de un lado se hace más grande, del otro también se hace más grande, o que si de uno se hace más grande, del otro se hace más chico. Pero el chiste de las proporciones es que es como el mismo número, ¿no? O sea, o crece igual, o si uno crece el otro se hace chiquito, pero es la misma proporción. O sea, si de un lado es por 5, del otro lado es por 5 o es entre 5. Entonces, bueno, pues creo que eso es todo por hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿No van a mandar asistencia? No sé. Profe, puede mandar los problemas. Puede mandar los sí, problemas para estudiarlos. sí, en realidad la mayoría de los problemas de estos son los últimos de la misma lista que les había mandado la otra vez. Pero si quieren se los vuelvo a mandar. Ah, ok. Denme un minuto. Creo que la vez pasada si les mandaba el archivo no llegaba bien, ¿verdad?
o algunos, los que estaban en el teléfono no lo podían ver. Entonces, denme un minuto para ponerles también el link, pero tengo que ver dónde lo tengo en internet. Yo sí tengo las hojas, Entonces, las imprimí. espérenme un minuto. A ver. Ya casi, ya casi. A ver, ¿dónde está el chat? Ok, ya les mandé la lista en el PDF y también les mandé un link de un drive en donde está la lista. Es la misma lista de fracciones que vimos la vez pasada, nada más que la vez pasada hicimos problemas más como de la parte de arriba de la lista y los que hicimos ahorita son de los últimos. Pero bueno, entonces ahí está la lista entera, son hartos problemas, son 22 en total. Y pues los que hicimos entre las dos sesiones en realidad fueron pocos, entonces ahí tienen varios problemas más de fracciones para seguir trabajando. ¿Alguna otra duda? Gracias. De nada. Bueno, pues entonces eso es todo por el día de hoy. Y muchas buenas noches a todos, que les vaya muy bien. Y nos vemos en algún otro momento. Que les vaya bien. Bye, adiós. Adiós. Adiós, profe.